Ahora vamos a hablar un poco de la validación interna de instrumentos de medición documentales. No trabajaremos la parte de software y estadística porque eso pues lo veremos luego. Aquí la idea es manejar la parte conceptual, en tanto ustedes probablemente puedan elegir hacer un tipo de investigación de estos para su tesis de maestría. Entonces tenemos que los instrumentos de medición documentales que existen pues pueden ser cuestionarios que llevan a un resultado dicotómico. Digamos, el ejemplo más simple es un examen en el que se diga aprueba o no aprueba. Está constituido de muchas preguntas, pero termina en un aprueba o no aprueba. Las escalas, que las usamos mucho, en salud se usan mucho, las escalas, por ejemplo, con totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, que tienen un componente pues ordinal, y los inventarios que nos generan una variable politómica, como por ejemplo si quisiéramos conocer el deporte favorito, entonces ahí no hay preguntas ni buenas ni malas, sino que es una característica, entonces tendríamos personas que les gusta el baloncesto, que les gusta el fútbol, que les gusta el voleibol, entonces a eso se denominan inventarios. En la validación de estos instrumentos, pues tiene muchas fases. Las fases son la validez de contenido, la validez de constructo, hasta aquí vamos a hablar, fiabilidad, estabilidad, el criterio, la validez del criterio y el rendimiento del instrumento. Toda esta es la fase cuantitativa y por eso pues no la vamos a abordar ahora. La validez de contenido es netamente cualitativa y pues justamente consiste en la construcción del instrumento, que luego se le hace la validación de constructo y de ahí para arriba en todas las estrategias que se requieren. Vamos a hablar de la validez de contenido. Entonces la validez de contenido puede tener tres momentos no, tres formas, ¿no? La primera es la validez racional, la validez de contenido como validez racional, la validez de contenido por validación por jueces y la validez de contenido por validez de respuesta. Entonces, cuando el concepto está plenamente definido, el contenido cubre perfectamente el concepto de los ítems, se asegura la representatividad, tenemos la validez racional. Es decir, si yo tengo total claridad en que lo que voy a indagar ya se conoce, ya se sabe cómo es, pues yo con la validez racional yo estoy garantizando que el contenido de mi encuesta es suficiente. Veamos este ejemplo. Si yo quiero hacer un cuestionario, por ejemplo, que me vaya a detectar las capacidades en las operaciones aritméticas, pues si yo incluyo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que son los componentes de las operaciones matemáticas aritméticas básicas, estoy segura de que tengo el 100% del contenido. ¿Y de dónde obtuve eso? Pues de una validez racional, porque es una cosa completamente conocida. Entonces, cuando el concepto que estoy indagando está plenamente definido, utilizo la validez racional, es decir, me apoyo en la literatura para construir los ítems y para construir o sea, qué tantos ítems y de qué tantos temas requiero los ítems para hacer el cuestionario o la escala o el inventario. Cuando el concepto está parcialmente definido, es decir, queremos, no sé, por ejemplo, calidad de vida, pero resulta que encontramos que en calidad de vida hay muchas tendencias diferentes para evaluar calidad de vida. Entonces, nosotros vamos a considerar aquí a manera de ejemplo que ese concepto está parcialmente definido. O sea, no tiene un consenso. De tal manera, pues, que lo primero que hay que hacer es conceptualizar esa variable. Esto se hace como hay elementos básicos, que aunque no ya llegue a consenso, se hace pues a través de la validación por jueces. Entonces el cuestionario lo elabora el investigador con base en lo que revisa y demás y lo pasa por unos jueces. Los jueces deben hacerse mediante un proceso de entrevista enfocada al grupo para verificar la calidad del contenido. Eso se llama validación por jueces.
Importante que distingamos para este caso lo que es un experto y lo que es un juez. Un juez, un juez es un investigador, pero ese juez no nos ayuda a construir los ítems. Ese juez le presentamos los ítems y él simplemente los va a evaluar, va a verificar la calidad del contenido. En cambio, un experto no es un investigador y, como veremos más adelante, un experto sí ayuda a construir los ítems. Bueno, entonces, cuando el concepto está parcialmente definido es cuando requerimos la validación por jueces. ¿Qué evalúan los jueces? Evalúan la suficiencia, es decir, el listado de ítems, el listado de preguntas, comprende todos los aspectos del concepto. Eso es ser suficiente. Comprende todos los aspectos del concepto que voy a indagar, por ejemplo, calidad de vida. Sigamos con el ejemplo de las operaciones matemáticas. Entonces, si yo en operaciones matemáticas básicas sabemos que debe estar suma, resta, multiplicación y división, si faltara una, digamos, si faltara la división, si solo hiciera preguntas de suma, resta y multiplicación, pues faltaría la división. Entonces el cuestionario no tendría suficiencia, le faltaría un componente. Y eso me lo dicen los jueces, me dicen, mira, te está faltando tal componente. Pertinencia. Los jueces determinan si el instrumento como lo elaboré mide lo que tiene que medir. En operaciones matemáticas básicas, por ejemplo, insisto que está suma, resta, multiplicación y división. Si yo hice algunas preguntas de radicación, pues la radicación no forma parte de las operaciones matemáticas básicas, entonces no es pertinente. Ese tema, esa variable, esa pregunta o esas preguntas no son pertinentes y deben retirarse. Los jueces también determinan si hay claridad, es decir, si las preguntas están formuladas con un lenguaje apropiado y específico. Obviamente ellos lo juzgan de acuerdo al público al cual va a estar dirigida el cuestionario o la escala o el inventario. También evalúan la vigencia, es decir, si tal y como está redactado es adecuado al momento en el que se va a aplicar el instrumento. Eso pues depende si responde a los estándares culturales actuales, sociales, políticos, científicos, económicos, es decir, al contexto, que no sea una pregunta descontextualizada, sino que esté acorde al momento histórico que se está viviendo en la zona donde se va a recoger la información. Objetivo u objetividad. Mira si es posible que se verifique mediante alguna estrategia, es decir, esa respuesta que nos van a dar, puedo verificarla, podría llegar a verificarla. Si sí, está bien formulada, si no, pues está mal formulada. La estrategia, el método de la pregunta y demás, responde al propósito del estudio, es decir, le está apuntando al estudio que estoy haciendo o no. Consistencia, descompone adecuadamente variables e indicadores. Entonces, estamos teniendo en cuenta si es simplemente una revoltura de conceptos y de preguntas o si tiene una estructura que permita llegar a una verdadera taxonomía y no una taxonomía, pues que es la revoltura de conceptos, sino una taxonomía que tiene categorías, que tiene agrupaciones y demás. Y también evalúan la estructura, es decir, la coherencia en el orden y en la agrupación de los ítems. Esos son los puntos que deben evaluar los jueces cuando les pedimos que nos revisen un instrumento. Por eso les decía aquí que ellos en realidad, los jueces no ayudan a construir los ítems, ¿no? A ellos les presentamos los ítems y lo que hacen es una crítica mucho más académica, mucho más general de lo que les estamos presentando, porque estamos partiendo del hecho de que obviamente el investigador está en suficiente capacidad de formular unos muy buenos ítems de acuerdo a la literatura. Cuando el concepto no está definido, es decir, nuestra inquietud investigativa es muy novedosa, entonces tenemos que hacer una construcción total, y queremos hacerla seguramente adecuada a una comunidad. Entonces necesitamos trabajar la validez de respuesta. Entonces, insisto, es cuando no existe un concepto de la variable que se pretende medir y tendremos que mirarla completamente en toda su dimensionalidad, explorarla por completo. Esa validez de respuesta se obtiene con entrevista a profundidad a la población
sujeto de estudio a la población para la cual quiero hacer el documento, el formato, el cuestionario, la que luego será pues sujeto de la medición. Tiene dos fases: la entrevista a expertos que no son jueces sino expertos, para poder definir el concepto con entrevistas a profundidad, y luego con lo que obtengamos del conocimiento de los expertos del tema, hacemos la entrevista a la población verificando estos conceptos que pudimos dilucidar de la entrevista a expertos. Recuerden que les decía que un experto pues ayuda a construir los ítems, claro, porque es que eso es lo que nos va a dar las bases del concepto, pero él no es un investigador, él es un experto en el tema que estamos viendo. Un ejemplo muy bueno que hay con esto es para develar los hábitos, costumbres, percepciones y demás de alrededor del parto en una comunidad indígena, pues los expertos serían las personas que atienden esos partos y que cuidan a esas mujeres. Entonces serían las parteras de la comunidad indígena. Y la población, pues serían las mujeres que han tenido bebés, ¿cierto? Entonces, con esas parteras hacemos una entrevista a profundidad para poder entender y percibir el concepto y de ahí empezar a sacar nuestro cuestionario, y luego con la población lo confrontamos, que serían las mujeres gestantes o parturientas, para definir qué también está hecho nuestro trabajo. Después de eso, nuestro trabajo tendría que ir a una evaluación de jueces. Bueno, ¿cómo se hace? Con esta entrevista que se hace a los expertos, se obtiene unas palabras claves, ¿no? Entonces, unas palabras claves que salen bueno, unas categorías, podrán decir otros, que salen de esas entrevistas. Uno debería sacar más o menos 5 veces el número de ítems que tendrá el cuestionario para poder garantizar saturación, más o menos, de esas palabras clave o esos conceptos, como quieran llamarlo. Y ya se procede con ellos a ir haciendo la formulación. Entonces, la formulación de los ítems se hacen cuando el concepto está plenamente definido a partir del concepto oficial, cuando el concepto está parcialmente definido a partir de la literatura con otros instrumentos y se evalúa por jueces. Y cuando el concepto no está definido, pues se hace a partir de palabras clave o conceptos claves, depende cómo ustedes prefieran manejarlo. Esta formulación de los ítems o de los reactivos, después de que tenemos las palabras claves que obtuvimos con ese contacto con expertos y con la población, pues debemos tener en cuenta que, como su nombre lo indica, generan una reacción en el individuo. Entonces, la forma como preguntemos va a generar reacciones, y esas reacciones pueden ser a favor de contestarnos las preguntas o puede ser un rechazo a la pregunta y decir no voy a contestar más. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma como redactamos. Tenemos que procurar que la reacción de la persona pues sea de colaboración. Evitar reacciones tendenciosas, o sea, ¿cómo vamos a preguntar para evitar que nos mientan o para hacer que se vayan y no nos contesten más? Hay algunas claves, como por ejemplo no utilizar adverbios negativos en los ítems. Por ejemplo, no se debe decir no tal cosa, nunca, excepto, menos, no, deben ser en positivo, en afirmativo. Se presentan este tipo de preguntas con negativas, se presentan a equivocaciones aún conociendo bien la respuesta. Pero es muy importante que no confundamos un ítem negativo con un ítem con adverbio negativo. Entonces, digamos, un ejemplo de un ítem favorable. Veamos, este ejemplo es interesante. Un ítem favorable: gracias a las horas que paso conectado a Internet, he podido conseguir alianzas estratégicas para mi negocio. Ítem favorable. Ítem desfavorable: debido al horario nocturno que me conecto a Internet, es que ahora tengo disfunciones del sueño. Entonces, diferenciar entre ítem favorable, ítem desfavorable, que no estamos hablando de estos adverbios negativos. Miren que está hecho sin ello, a pesar de que uno sea hacia una cosa favorable para persona y otra para una desfavorable, pero no estamos haciendo negaciones. Las preguntas, pues las palabras empleadas deben ser simples, directas, familiares, no se deben usar extranjerismos, ni palabras técnicas, ni abreviaturas.
Las preguntas deben ser claras, específicas. Aquí tengo algunos ejemplos. Ante la pregunta, ¿consume usted habitualmente alcohol, sí o no? Pues el habitualmente es muy relativo, ¿cierto? Consumir es cuánto, una copa, 3 botellas, bueno, no sé. Entonces hay que ser mucho más específico. Esas preguntas generales, el individuo no tiene por qué entendernos qué es lo que queremos si no le decimos qué es lo que queremos. Hay que evitar la formulación de preguntas dobles, como por ejemplo, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo? Porque entonces la respuesta es cuál, no. Entonces se hace la pregunta sobre una, ¿está usted de acuerdo? Para que contesten si sí o si no, o para que contesten en una escala. No deben escribirse preguntas con dobles negativos, como por ejemplo, la falta de atención psiquiátrica no es un problema en el Chocó. Esto hace muy difícil la comprensión de la pregunta y la respuesta pues puede ser completamente equívoca. Debe evitarse formular preguntas sesgadas, tendenciosas o con palabras cargadas afectivamente, como por ejemplo, ¿cómo le parece la mala atención de este hospital? Pues obviamente está haciendo una inducción a la respuesta. No debe sesgarse la pregunta a dar alternativas de respuesta. Por ejemplo, ¿no es verdad que se siente mejor? Pues obviamente también está llevando a que conteste que pues sí, sí, me siento mejor. En lo posible se deben evitar preguntas personales o que desencadenen en implicaciones negativas, como por ejemplo cuánto es ingreso. Hay temas que dependiendo de la comunidad en la que se esté trabajando o en la muestra con la que se vaya a trabajar, son temas tabú, temas que le molestan a las personas. Hay que buscar cómo preguntarlas sin que vaya a generar un rechazo para continuar contestando la encuesta. No se deben hacer preguntas que probablemente desencadenen respuestas no sinceras. Pues digamos, si uno preguntara, a menudo pregunta cosas triviales en clase, pues obviamente la respuesta automáticamente va a ser no, pues si pregunto es porque no sé, ¿cierto? Entonces no, hay que evitarlas. No se deben utilizar palabras que tengan dos o más significados. Por ejemplo, ¿ha visto al médico en la última semana? Pues sí, puede que lo haya visto en la calle, ¿cierto? Pero no en consulta. Entonces hay que ser completamente específico y claro en el lenguaje. Debe evitarse escribir preguntas con negaciones. ¿Nunca se siente bien en el hospital? ¿Sí? Estas negaciones, desde el principio lo había dicho, no deben estar presentes en las preguntas. Hay que prestar atención a la longitud de las preguntas. Las preguntas extensas tienen coeficientes de validez menores, entonces hay que hacerlas cortas, concisas, concretas. Y el nivel de lectura, pues digamos que en términos generales se propone que debe estar redactada de tal manera que pueda ser comprendido por un niño de 10 o 12 años. Claro, pues que eso depende de quienes constituyen la muestra. Si uno va a hacer un estudio con posgraduados o con estudiantes universitarios es una cosa diferente, así la va a hacer con una población general, con las personas de determinado barrio, con estrato socioeconómico bajo, con nivel educativo bajo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa forma como se redacta, las palabras que se utilizan y demás. Se pueden hacer preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas pues tienen muchas ventajas. Estimulan el pensamiento, sirven para explorar un tema y obtener sugerencias, sobre todo cosas novedosas que uno como investigador no había pensado. Eh, pero pues dependen de la memoria de la persona. Son muy útiles para preparar preguntas cerradas, es decir, cuando usted está haciendo una construcción de ítems, se puede empezar con preguntas abiertas y de acuerdo después de una categorización de esas preguntas abiertas, cerrar la pregunta, volverla de opción múltiple, por ejemplo. Ya está uno seguro de que la construyó a partir de la comunidad, no desde el supuesto del investigador. Pero tienen desventajas, es que requieren que la persona sepa escribir, por ejemplo. Requieren que pueda articular, redactar lo que está pensando, que también puede ser muy difícil. El análisis estadístico de los datos es difícil, obviamente habrá que recurrir a otros mecanismos, pero para la evaluación de constructo pues tiene que ser estadístico. Algunas respuestas, bueno, si es escribiendo a mano, a veces es muy difícil de leer, puede haber respuestas irrelevantes que contestan un tema diferente. Las preguntas cerradas pues son susceptibles de análisis estadístico y de representación gráfica, se interpretan mucho más fácil que las abiertas. La elaboración es mucho más fácil, se usan mucho para grandes poblaciones, pero tiene muchas desventajas también, porque como uno cierra la pregunta, la única opción que tienen las personas es contestar sobre la forma como se formuló, es decir, no vamos a encontrar cosas nuevas, sino que vamos a
encontrar lo que ya pensamos que podemos encontrar. Entonces se pierden todos los matices de la respuesta. Puede dejar, como no hay manera de que nos realimenten, podemos dejar de tratar temas pues muy importantes sobre el tema como tal. Las preguntas pues entonces pueden ser categóricas o continuas. Las que tienen respuesta categórica pues son las que son sí o no, por ejemplo, y las respuestas continuas son las que tienen escalas, como por ejemplo completamente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen ese tipo de respuestas continuas o preguntas con respuesta continua en un cuestionario, se ha considerado que hay mayor validez cuando las escalas tienen entre 5 y 7 opciones, no las de 3, no las de 3 opciones, sino las de 5 o de 7. Y también tener en cuenta que decidir si es número par o impar tiene implicaciones en la probabilidad de respuesta. Ya se ha demostrado que utilizar un número impar de opciones facilita o promueve la ubicación de la respuesta en el centro de las opciones y que el número par de opciones, digamos 4, 6, procura, genera, promueve que las respuestas sean en los extremos. Entonces todo lo que hagamos en realidad tiene alguna implicación. Bueno, en cuanto a escalas, ustedes seguramente las conocen, la escala visual análoga, que es una línea de 100 milímetros en cuyos extremos se colocan palabras como no dolor y máximo dolor imaginable, y la persona pues señala en qué nivel está. Esa es una escala EVA. Escalas con adjetivos, como por ejemplo esta, en relación con sus compañeros de posgrado, ¿usted cuánto tiempo dedica al día para estudiar? Muy por debajo del promedio, debajo del promedio, el promedio, por encima del promedio, muy por encima del promedio. Escalas Likert, por ejemplo, la investigación requiere creatividad, que puede ir en pregunta o en afirmación, totalmente de acuerdo, neutro sin opinión, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. También hay escalas diferenciales semánticas, como por ejemplo esta, su depresión es vergonzosa, no vergonzosa, para que marquen en dónde se quedan, es grave o es leve, es incapacitante, es no incapacitante, y pueden ubicarse en cualquier momento, ubicarse en cualquier lugar de la línea que los une. Bueno, entonces, las estrategias para asegurar la validez de contenido, que es la base de la pirámide que les mostré en la gráfica, insisto, cuando el concepto está plenamente definido, pues la validez está asegurada. Cuando está parcialmente definido hace por jueces, y en el caso que estamos viendo que no estaba definido, que trabajamos con entrevista a expertos y luego contrastamos con la población y generamos la encuesta y demás, o el documento para recoger el cuestionario, luego de eso va a la evaluación por jueces y ya luego lo aplicamos. Entonces se tiene un paso doble. Entonces no es que todo sea suficiente hacerlo con jueces, a veces el concepto está tan disperso que es necesario hacerlo desde la población. Bueno, en el marco de la validación de cuestionarios, de pruebas, como lo que estamos viendo, pues hay una utilidad muy importante en la prueba piloto, y es lo que se llama la prueba piloto inicial o en vivo, que se aplica a las mismas, de la misma forma en que pensamos aplicar el instrumento a la población. Se aplica a un grupo de 30 o 40 personas, y debe tener muy claro que no es que se le aplique a los amigos, sino a un grupo de personas similar al que vamos a tener para la toma de la muestra. Entonces, ¿qué evalúa esa prueba piloto? O sea, la prueba piloto tiene muchas finalidades. Una es la tasa de no respuesta. Entonces, yo invito a 40 personas o a 60 personas. De esas 60 aceptan 40. Pues ya me estoy haciendo una idea de cuánta gente no me va a aceptar participar en la investigación, o sea, qué nivel de no aceptación voy a tener. La tasa de no respuesta por ítem. Puedo identificar cuántas personas o qué proporción de personas, habiendo aceptado participar en la prueba piloto, no completan un ítem. Entonces, tengo que revisar el ítem. ¿Será que está mal escrito? ¿Será que es muy complejo? ¿Será que está por fuera del nivel? ¿Será que no tiene nada que ver con el tema? Tasa de abandono, el tiempo medio en que los evaluados completan el instrumento.
Esto sirve para calcular el tiempo necesario para completar el instrumento y con ello la extensión del mismo. Entonces, yo ya después de la prueba piloto ya sé que voy a necesitar 20, que cada persona requiere 20 minutos. Entonces puedo decirle, mira, esta encuesta requiere más o menos 20 minutos de tu tiempo, o 5 minutos, o 7, o 40, y ahí veremos si la gente pues acepta contestarla. También en la prueba piloto evalúo la claridad, si está formulado en lenguaje apropiado o específico, es decir, la gente me dice si entiende o no entiende, resalta las palabras que no entiende y demás. Si el método responde al pronóstico al propósito del estudio, entonces si esos encuestados se sienten a gusto contestando las preguntas o si el cuestionario les generó muchas incomodidades. Y también evalúo la estructura, es decir, la coherencia en el orden y en la agrupación de los ítems. Nada peor que un cuestionario que va saltando de un tema a otro y luego se devuelve y luego vuelve al otro, pues porque es como un juego ahí de mental, debe tener una coherencia, un orden que vaya llevando al encuestado tranquilamente a dar sus respuestas. Bien, en la validez de constructo, que sería la segunda fase, una vez ya tengamos la validez de contenido, es decir, que tengamos el formato como tal, la validez de constructo está compuesta por varias cosas. Por ejemplo, el análisis de variabilidad, que es la capacidad discriminante del test. Si la variabilidad fuera cero, todos los sujetos habrían presentado la misma puntuación, de tal manera que no se diferenciarían. Conclusión, no sirve para nada. Eso se hace con apoyo estadístico. La correlación indica la fuerza de la dirección de la relación lineal entre dos variables estadísticas, ya lo sabían, pero lo que determina aquí es si existe correlación cuando los valores de una variable varían con respecto a otra, es decir, si la forma como hice la pregunta está haciendo que varíe respecto a otra. Eso también se evalúa estadísticamente. Y el análisis factorial es el que se hace para determinar, hacer la reducción de dimensiones, hacer las agrupaciones y generar las puntuaciones. Pero pues como les decía, esta validez de constructo forma parte de la evaluación estadística. El análisis de fiabilidad, que implica conocer también la proporción de la varianza de los resultados obtenidos en una medición, se hace con el alfa de Cronbach o con el curve de Richardson, KR20, y si su valor es cercano a la unidad, pues es muy bueno y se acepta desde que de 0.8. Eso también pues se ve en estadística. Lo que nos interesa aquí es el concepto de validez de contenido y de validez de constructo. Y tenemos el taller número 10. La pregunta es, ¿cómo piensa garantizar la validez de contenido y la validez de constructo del instrumento que utilizará para realizar su tesis de maestría? Explique por qué. ¿Cómo la va a garantizar? Es muy probable que ustedes la garanticen utilizando un cuestionario que ya existe, que ya fue validado. Pero lo que yo espero aquí es que ustedes pues lo piensen, busquen, digan si existe un cuestionario para lo que me interesa o no, me va a tocar construirlo o existe parcialmente, voy a tener que recurrir a jueces. Es un parrafito pues que escriban allí para contestar esta pregunta.